Bien, esta es nuestra pantalla de login. Vamos a teclearle el usuario y la contraseña. Vamos a ver que en nuestra pantalla principal tenemos aquí abajo el nombre del usuario que está conectado, el año de trabajo. Esto es porque nuestro sistema puede trabajar con múltiples años, es decir, es multianual, puede trabajar con el año 2017, 2018, ahorita está trabajando con el 2019. Esto lo único que hace es que todo lo que estemos realizando, todas las acciones que estemos realizando acá, están con los documentos del año 2019. Si yo tuviera documentos del 2018 y quisiera consultar, revisar, imprimir cualquier cosa de 2018, puedo permutar aquí a 2018 y en ese momento todas estas acciones, todas estas actividades operan sobre documentos de 2018. Ahorita vamos a trabajar sobre documentos de 2019. Vamos a empezar a ver un poquito todas estas pantallas. Voy a ser un poquito breve porque realmente si se los explico todo completo me voy a tardar muchísimo tiempo y se van a desesperar un poco. Vamos a ver la parte de recepción. Aquí este es prácticamente donde se reciben los documentos. Vamos a decirle que hay un documento nuevo, que estoy recibiendo un documento nuevo. Le digo que es uno. Puedo hacer un oficio original, un oficio copia, un oficio circular. Estos tipos de documentos están definidos aquí en la parte de catálogos, gestión, tipos de documento. Aquí podemos definir múltiples tipos de documento, todos los que ustedes gusten. De manera automática les va a aparecer aquí. Automáticamente les va a aparecer aquí sin ningún problema. Ok. Entonces vemos que esta parte tiene que ver con eso, justamente. Documentos, recepción, nuevo. Okay. Y tipo, vamos a abrir esto un poquito más para acá. Ok, la referencia del documento. Esto es porque todos los documentos que recibimos traen un número de oficio que se los otorga, un número de referencia, un valor de referencia que se le otorga en el momento en el que se hicieron. Entonces yo puedo notar aquí que ese documento trae esta referencia, el oficio 2019 7859, por ejemplo. El año que trae la fecha, perdón, toda la fecha que trae el documento que estoy recibiendo. Puedo decir que estoy recibiendo un oficio del 7 de agosto, aunque lo estoy recibiendo el día de hoy. Si el documento trae anexos o no trae, aquí los puedo escribir. Puedo ver algo que se conoce en el concepto de la gestión documental como documento de referencia o documento de alcance. Si este documento que estoy recibiendo ya tiene un antecedente previo dentro del sistema, yo puedo decirle aquí de qué año y qué número de documento es el documento que lo antecede o para el cual este tiene un alcance sobre ese documento. Okay. Vamos a ver que puedo clasificar mis documentos que estoy recibiendo por tema. ¿Sí? Puedo decirle que este documento es de este tema y de este subtema. Esta parte de tema y subtema también viene directamente de aquí. Aquí está definido sus catálogos, tema y subtema. Okay. Vamos a decirle que la información del documento es normal o es reservado o es confidencial según lo que yo crea. Ok, entonces le voy a decir que es normal. Vamos a ver que dentro de los remitentes, quien lo remite generalmente siempre es un organismo. Vamos a suponer que me lo está remitiendo la Suprema Corte de la Nación, de Justicia de la Nación. Me dice, ok, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el titular es el ingeniero Ricardo Montaner de Rivas y es magistrado. ¿Esto dónde está? Esto está definido también aquí en nuestra parte de catálogos en remitentes. Pero aquí yo puedo seleccionar un remitente para no tener que estar tecleando todas las veces estos datos. Él automáticamente los identifica y me los coloca aquí. Yo puedo modificarle
decirle que esta persona ya no es, que es ahora el licenciado Pedro Flores, por ejemplo, cualquier cosa, y que ya no es, ya que es magistrado presidente, por ejemplo, ya no nomás es magistrado. ¿Sí? Si yo estoy recibiendo un documento que viene remitido por una persona o ciudadano, le voy a decir que es un documento particular. Yo puedo agarrar aquí y entonces voy a teclear y digitar todos sus datos de la persona. Si yo le digo que no, nuevamente puedo seleccionar cualquier cosa. Puedo decirle que viene dirigido. ¿A quién viene dirigido el documento? El documento viene dirigido a la mejor al Departamento de Recursos Financieros. Me dice, ok, el titular del Departamento de Recursos Financieros es el licenciado Jacobo Leal. También puedo ver que viene dirigido a la contadora Elia Mora, y me va a decir el sistema, ok, ella es la titular del área de finanzas. ¿Esto dónde está definido? Esto está definido en la parte de catálogos de gestión y en esta parte que dice destinatario área, que le digo el destinatario a qué área pertenece o de qué área es titular. Esto es porque el sistema administra los documentos en base a las áreas y no en base a las personas. Sin embargo, sabe quién está como titular o quién estaba como titular en el momento en que un documento se recibió. Ok, le voy a poner aquí prueba de registro de documento. Le voy a dar guardar. Vemos que me otorga un número. Este número es un número único que me otorga de manera automática. Él solito lo identifica, no se repiten números, no se duplica, no se brinca, nada. Esto ya está debidamente probado. Vamos a ver que aquí se me habilita estas dos opciones, que es asignar y masivas. Estos tienen que ver, lo que nosotros llamamos asignación es al envío de un documento, en este caso el documento 5, a una área para su atención. Yo puedo agarrar y decir que este documento 5, aquí me dice, todos estos documentos no han sido asignados. Yo le digo que es el 5 el que quiero asignar y le digo que quiero realizar la asignación. Me dice, estos son los antecedentes del documento. ¿A quién se lo vas a mandar? Ah, pues se lo voy a mandar para que lo atienda el Departamento de Finanzas. ¿Sí? Este catálogo pues es el mismo que ya tenemos de las áreas que tenemos. Me dice, el documento que tú estás enviando, ¿vas a mandar al original o vas a mandar una copia? Es decir, voy a mandar una copia. Me dice la prioridad que le deben de dar a la atención a este documento, ¿cuál es? Tengo 3 prioridades: normal, urgente y extra urgente. Estas prioridades están definidas aquí en esta parte que dice gestión prioridades. Estas prioridades tienen un valor de número de días de atención. Si yo le pongo normal, ella considera que tiene 5 días de atención. Si yo le pongo urgente, ella me dice la fecha propuesta para darle solución a este documento es el día 14 de agosto. Si yo le digo extra urgente, me dice tiene que ser hoy la solución a fuerza. Vamos a decirle que es normal la prioridad y me dice cuál es la instrucción. Esta instrucción también está definida, este catálogo de instrucciones está definido aquí en la parte de instrucciones. Yo puedo decirle que la instrucción es asistir a la reunión y puedo poner una nota adicional donde le diga al regresar dar informe y le digo normal y me dice ok, el documento se guardó correctamente, es decir, se asignó, se envió a su atención al área del Departamento de Finanzas. Yo puedo salir, vamos a ver que quiero asignar un documento. Tengo otras opciones. Eso que vimos se llama asignación individual. Yo puedo asignar de manera masiva, ya sea por documento o por área. Vamos a ver las pantallas del documento de asignaciones masivas. Yo le digo que el documento 3, por ejemplo, que me decía que no estaba asignado. Digo, ok, este documento quiero asignarlo de manera masiva. Me dice, puedes asignarlo a estas 3 áreas. ¿Quieres enviarlo a todas? ¿Quieres enviarlo a solo a 2?
Esto lo que hace es que no tenga que estar dando unas asignaciones o envíos uno por uno, pero a todas las áreas que se las voy a asignar va a tener la misma prioridad, la misma instrucción y el mismo tipo de documento para todas. Y puedo agregar también notas adicionales. Vamos a decir que comentar en reunión, por ejemplo. Eso va a ser una instrucción adicional, una nota adicional. Le digo guardar, que me decía, ya se lo asigné. Todos los asignó. Voy a ir a consultas dinámicas, por ejemplo, veo el número de documento 3, le digo que quiero ver a quién está asignado el documento 3, me dice este es los datos del documento y está asignado a Departamento de Recursos Financieros, está asignado a la Dirección de Servicios Generales y está asignado nada más a esas dos áreas. Ok, me dice que la prioridad es normal, lo asignó el usuario RBM, estos son los antecedentes del documento, no será realizado ningún avance, más adelante vamos a ver ahorita eso de parte de los avances. Voy a salir, me puedo dar cuenta que aquí puedo ver qué documentos están dentro del sistema, le digo consultar, sí, me dice, están todos estos documentos, veo el documento 3 por ejemplo, aquí tengo un detallito, tengo que estar sub y baja porque estoy utilizando una máquina virtual que no me permite tener tanta amplitud en mi pantalla, pero el sistema se ve perfectamente bien sin ningún problema en hacer el documento 2 no está asignado, por ejemplo, el documento 4 sí está asignado. Aquí me dice quién lo tiene asignado a Departamento de Recursos Financieros. Ok, bueno, vamos a seguir. Esto es lo que se refiere a las partes. Vamos a ver masivas por área, por ejemplo. Yo quiero decir a qué se refiere esto de asignaciones masivas por área. Aquí dice a un área asignarle múltiples documentos. Yo puedo decirle nuevo y me dice que al área a esta área, por ejemplo, solo puedo asignar el documento 2. Es el único que no está asignado a ninguna área. Eso quiere decir que puedo asignar ese documento. Si algún otro no estuviera asignado, podría yo asignarlo aquí. Por ejemplo, vamos a tratar de ver esto de... Bueno, vamos a asignar documento 2. Nuevo. Le digo que a esta área le voy a asignar el documento 2. Le digo que es urgente, es un oficio copia, la instrucción es de personalmente y prueba de asignación por área. Voy a guardar, me dice ok, ya está. Le digo voy a ver quién tiene el documento 2. Le digo que quiero ver los detalles del documento 2, le digo consultar, me dice aquí está y me dice lo tiene asignado al Departamento de Finanzas con estas instrucciones, prueba de asignación por área. Entonces podemos darnos cuenta que sí está asignado y está pendiente. Ok, si ustedes se pudieron percatar, aquí estamos viendo que nos está dando unos números. Estos números corresponden al número de documentos pendientes que tenemos y el número de documentos recibidos por asignación, es decir, el área a la que pertenezco le han asignado para atender o contestar 3 diferentes documentos. Vamos a ver la siguiente parte que se llama reasignaciones. En esto de reasignaciones yo puedo reasignar algún documento, me dice está asignado al Departamento de Finanzas, puedo reasignarlo a cualquier otro documento, a cualquier otra área. Yo puedo decir reasignar, le digo ok, quiero reasignar a esta parte,
con estas, y lo que va a hacer es que va a eliminar esta asignación y va a colocar esta asignación. Eso es lo que sucede. Yo le tengo que poder colocar forzosamente aquí una causa o una referencia para que sepan por qué se reasignó, si fue por error humano, porque si yo le doy aquí guardar, va a decir no existe referencia. Tengo que poner un motivo precisamente para poder reasignar un documento. Ok, vamos a ver a qué se refiere esta parte de avances y descargos. Ya vimos que tenemos documento 2, lo tenemos pendiente. Yo puedo agarrar y decirle, ok, aquí está, tiene asignado a dirección de finanzas, y le puedo decir que yo lo que quiero es darle un avance, y digo, ok, este documento yo hice un oficio número 78 con fecha de hoy, por ejemplo, y le digo que la referencia es se solicitó la información al dueño, por ejemplo, dueño de la oficina, por ejemplo. Puedo ponerle cualquier referencia. Yo estoy poniendo aquí una referencia X y le digo que ese avance, que es un avance que yo hice, me dice ok, ya tienes un avance aquí, y ya me lo pone aquí. Me dice este documento 2 ya tiene un avance. ¿Sí? Aquí yo puedo verificar el documento 3, por ejemplo, si existe algún avance. Me va a decir no hay ningún avance, como podemos ver aquí, no hay ningún avance. Pero si nosotros vamos nuevamente al 2, vamos a ver que nos dice si hay un avance, y nos dice aquí qué avance es y quién lo hizo. Aquí me dice todos estos datos son los del avance. Prueba de un documento nuevo, son los antecedentes del documento, y aquí está el avance que realizamos. Yo puedo crear un avance, por ejemplo, decirle, bueno, vamos a separar esta parte de descargo. Yo puedo decir que quiero ir a descargar el documento, es decir, a crear una respuesta, a dar una respuesta, y voy a decir, ok, sí, ya estoy bien, puedo dar una respuesta si yo quisiera. Me dice, a ver, el documento avances, documento 2, yo el documento 2 no lo puedo descargar aquí, por eso es que no se me habilita, que eso quiere decir que el documento 2 no lo realicé yo, lo realizó otra área. Vamos a ver aquí, decirle que el documento 1, por ejemplo, me dice ok, aquí sí está aquí asignado sin ningún problema a estas áreas, yo lo asigné a estas áreas, voy a descargar para esta área, voy a realizar un descargo, le digo nuevo, y el oficio con el que estoy descargando es el oficio 2019-002, por ejemplo, con fecha 13, y le digo el documento se entrega al solicitante. Con esto yo estoy diciendo que voy a descargar o voy a atender ya para esta área con este oficio. Ella está dejando de tener este pendiente. Yo le digo guardar, me dice ok, automáticamente nos damos cuenta que esto se colocó en color verde, es decir, ya existe un descargo, ya está descargado. Este no tiene ningún descargo, este sí. Vamos a ver el documento 2, me dice ¿hay aquí alguna? No está asignado a ningún lado, lo tengo, pero quien lo tiene que ver es el departamento de finanzas. Ok, puedo ver el documento 4, por ejemplo, y me dice ok, este está, aquí está. También puedo descargárselo a esta área porque yo lo generé, y puedo ver que esta área ya tiene menos pendientes, pero bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. Vamos a ver lo que se llama salidas.
Las salidas son lo que en el 90% de las empresas, entidades, organismos se conoce como minutario, es decir, el control de todos los documentos que estamos firmando o que está saliendo de nuestra área, ¿no? Eso es a lo que se le conoce como salidas. Entonces vamos a ver que aquí yo le doy registros de salida, quiero registrar la salida 1, vamos a ver que no existe la salida 1, pero le digo que quiero registrar el documento de salida 1 de fecha hoy, le digo que es de esta área, es el titular, y le digo que es dirigido hacia un destinatario, por ejemplo, no sé, María del Carmen Reyes, por ejemplo. Me dice, ¿qué área generó el documento de respuesta? Ah, pues lo generó la Dirección de Servicios Generales. Ok, ¿contiene anexos? Sí, no. ¿Cuál es el asunto? Se entrega, por ejemplo, se entrega el número de relaciones indicadas, por ejemplo. Yo puedo poner aquí el asunto, le digo guardar, me dice perfecto, y me dice ok, aquí vemos que se me habilitó este sobrecito. Esto es porque puedo decirle que este documento de salida le da respuesta a ciertos documentos de entrada. Le voy a decir ok, le va a dar respuesta al 2019 3, por ejemplo. Guardar, o sea, perfecto, con eso ya. Este documento de salida le dio respuesta al documento 3 de 2019. Digo salir. Ok, eso es a lo que se refiere la parte de salidas. Puedo consultar las salidas, puedo ver qué salidas hay. Me dice hay una, aquí están los antecedentes y contesta el número de entrada 3 de 2019. Ok, vamos a ver la siguiente opción, que son los descargos masivos. Yo puedo descargar un documento de manera masiva. Esto es con un solo clic puedo generar indicarle aquí que este documento se está, ahorita este documento solamente tiene una sola área que lo está atendiendo. Vamos a ver si tenemos algún otro para poder ejemplificar esta parte. Este documento no es mío. Este pues es el que atendí, me parece que es el que atendí. Este también nada más tiene un área. Este también nada más tiene un área. Okay, entonces, bueno, si tuviéramos un documento que aquí tuviera varias áreas, aquí nos aparecería qué áreas son las que tienen asignado y pendiente el documento, y aquí las voy a poder palomear. Cuando yo le diga aquí nuevo, voy a poder palomear todas estas áreas o todas de un golpe, etcétera. Pero esto es a lo que se refiere la parte de descargos, en lugar de estar haciendo, como vimos hace ratito aquí, los descargos uno por uno. Lo que vamos a hacer es realizar un descargo masivo y con eso poder revisarlo. No recuerdo qué número es el que dimos. El que dimos el descargo. No recuerdo que. Aquí está, fue el número 1. Aquí está el descargo. Entonces así es como, en lugar de que vayamos aquí uno por uno descargando, podemos ir aquí y descargar de manera masiva con un documento único de entrada a cual vamos a atender. Ok, todos se van a descargar y se descargan con un solo clic. Adjuntar archivos. Bueno, este es algo que es una parte muy interesante porque aquí podemos subir cualquier
número de documentos, adjuntárselos a un documento de entrada o a un documento de salida. Una vez que estén digitalizados, por ejemplo, se los podemos adjuntar. Yo le voy a decir que al número único 1, por ejemplo, le voy a subir un archivo adjunto. Vamos a suponer que yo haya digitalizado un documento. Vamos a suponer, yo le puedo decir, ok, hijos, que creo que aquí no tengo ningún archivo. Déjenme revisar muy rápido. Ok, les decía que entonces yo puedo adjuntar un documento. Vamos a adjuntar un documento, le doy nuevo y le digo que está. Puedo adjuntar uno, voy a adjuntar cualquier formato. Ahorita voy a subir este, que es una imagen JPG. Le voy a dar a abrir y le voy a decir, aquí me dice, este es el nombre del archivo, y le voy a decir guardar. Dice ok, ya se adjuntó. Yo puedo subir a un número único de entrada múltiples archivos, tanto como yo quiera. Pueden ser PDFs, JPG, y se quedan dentro de nuestra base de datos. Yo, por ejemplo, voy a renombrar este archivo que subí. Vamos a suponer que es más, lo voy a quitar de aquí, y lo que voy a hacer ahora es que voy a ir a nuestra base de datos, voy a ir a adjuntar archivos, voy a decir que el documento 1, me dice tengo un archivo adjunto, le doy clic acá, me dice ¿dónde quieres descargar ese archivo adjunto? Le voy a decir quiero descargarlo aquí. Yo puedo subir aquí archivos de cualquier formato, Word, PDF, de audio MP3, de video MP4, puedo subir muchos, todas las extensiones o los tipos de archivos que yo requiera, los puedo subir. Entonces lo que estoy haciendo es descargando, trayendo desde la base de datos este documento para que lo pueda volver a ver. Lo que puedo hacer es verlo aquí, ya está aquí otra vez, le voy a dar clic y me dice ahí está, este es mi documento. Es decir, yo puedo adjuntar aquí todos los documentos hacia cualquier archivo y hacia cualquier número de documento, perdón. Yo le quiero decir que al 2 le puedo adjuntar algún otro documento de otro tipo, pero puedo adjuntar múltiples. Yo puedo digitalizar todo un expediente o en un solo archivo PDF y adjuntarlo y tenerlo aquí. Lo puedo eliminar de mi equipo de cómputo, siempre reside en la base de datos y lo puedo recuperar en cualquier momento. Tengo aquí alguna parte que se llama registros varios. En esta parte de registros varios, yo a un número de documento yo le puedo colocar varios conceptos, es decir, el concepto, por ejemplo, viáticos, y le puedo marcar un importe que yo gaste en viáticos, por ejemplo 1520.50, por ejemplo, y cuando yo lo puedo ir agregando aquí y también lo estoy relacionando hacia el documento, de tal manera que en un futuro yo puedo aquí relacionarle varios conceptos, de tal manera que en un futuro yo pueda determinar una sumatoria de todos estos gastos que se generaron para este documento. Si yo quisiera cobrar en un futuro una cierta cantidad por algunos trámites que haya realizado sobre ese documento, puedo determinar ahí el valor o el importe total. Bien, vamos a ver la siguiente opción, que es consultas. Vamos a ver la parte de agenda. Esta parte de agenda aquí me dice todos mis pendientes. Quiero decirle que cuáles tengo desde el 1 de agosto hacia ahorita. Vamos a decirle que hacia el 30. ¿Sí? Le digo buscar y me dice tienes todos estos documentos, tienes el 1, el 4 y el 5, y si yo me doy cuenta, este documento está en rojo, este está en rojo, este está en rojo. Eso quiere decir que ya se vencieron, ¿sí? Como dice aquí, yo estoy checando hasta el 30, me va a decir al 30
este documento 19 ya está vencido. Vamos a suponer que yo le digo al 18, al día 16 por ejemplo, y le doy buscar, me dice este documento no se ha vencido, ¿sí? Al día 16 tienes pendiente, desde el 1 de agosto al 16 solo tienes pendiente un documento, el cual todavía está vigente, todavía estás en tiempo, como dice aquí. Yo puedo decirle cuáles son provenientes de mi rama principal, yo le puedo decir cuáles están pendientes para esta área, por ejemplo. No, creo que esta no la asignamos ninguno, vamos a ver esta y le digo ok, ahí está, me dice para esta también tiene el documento 1. Vamos a ver por ejemplo para esta no tiene documentos, esta no tiene tampoco documentos pendientes, tampoco tiene documentos pendientes, esta tampoco tiene documentos pendientes. Aquí podemos ver que tenemos, vamos a ampliar esta fecha, cuántos hay pendientes aquí. Sí, vamos a ver que aquí vamos a darle todas. Para todas las áreas tengo 3 documentos pendientes. He recibido 5 por asignación, de los cuales 3 están pendientes. Los otros todavía están en tiempo a esta fecha. ¿Sí? Podemos ver aquí, únicamente nos va a mostrar esta agenda cuáles documentos están pendientes. ¿Sí? Aquí me dice de qué se trata, puedo ver cuáles son, puedo darle varias cosas. Esa es mi parte de consulta de agenda de pendientes. La consulta de pendientes generales, esta consulta de pendientes generales me dice qué áreas quieres, a qué fecha de vencimiento, quién me los está remitiendo. Vamos a decir, a ver, todos los que vienen remitidos desde la Secretaría de la Función Pública, y que la fecha de asignación haya sido entre este día y el 15 por ejemplo. Vamos a decirle buscar, dice que no hay ningún documento que haya sido asignado entre estas fechas. Vamos a suponer que yo le digo que es el 22, pero que la fecha de vencimiento sea esta. Vamos a decirle que la fecha de vencimiento es esta. Ahí está. Dice, amplío mi fecha de vencimiento y le digo, a ver, todos los que tengan fecha de vencimiento del 30. Así, este tiene fecha de vencimiento del 30, pero ahí está, este ya está vencido para esta asignación. Entonces yo puedo ver aquí también los que vienen, por ejemplo, de la Suprema Corte. Me dice el 1 y el 4 vienen de la Suprema Corte y ambos están ya vencidos también. Para el día 30 ya van a estar vencidos. Puedo imprimir esta información. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí está el logo de la empresa, aquí nos dice cuántos días, aquí está cuántos días de atraso tiene, quién lo asignó, a quién va dirigido, en la fecha en que se asignó y el total de documentos que estamos reportando, varias información. Vamos a ver el siguiente, que es las consultas estadísticas. Las consultas estadísticas nos dicen de los documentos, vamos a decirle que la dirección de recursos financieros, decirle que del 1 de agosto al 30 de agosto, y vamos a decirle que nos muestre su gráfica. Nos dice, he recibido, esta área del departamento de recursos financieros recibió 3 documentos, de los cuales no ha atendido ninguno, de conocimiento ha sido 1 y pendientes tiene 2, que si nos damos cuenta, los de conocimiento y los pendientes pues nos hacen la suma de los recibidos. Como podemos ver aquí, nos da una gráfica del estatus de alguna de las áreas. Vamos a ver si esta nos dice, esta recibió 2, atendido ninguno, tiene de conocimiento 1 y pendientes 1. Podemos imprimir nuestra gráfica. Vamos a ver si esta tiene datos. Ahí está también. Este dice no tiene ninguno pendiente. Recuerdan que descargamos uno, le dimos que lo descargaba un oficio, fue de esta área de la Dirección de Servicios Generales. Nos dice que ya atendió uno, nos dice que de conocimiento de uno y no tiene ningún pendiente. Puedo imprimir esta gráfica, la puedo imprimir en un documento XPS, ¿sí?
puedo mandar a la impresión, etcétera. Pero puedo imprimir este pequeño cuadro con el resumen. Tengo otra parte que se llama grado de eficiencia. Vamos a ver qué tan eficiente es esta área, o fue. Nos dice, ok, 0, atendido 0, ha sido 100% eficiente, ¿sí? Vamos a ver las otras áreas que habíamos visto que tenían algunos pendientes. Ahí nos dice, no ha sido nada eficiente, todos los que he recibido los tiene pendientes. Ok, y vamos a ver este, nos dice, tampoco ha sido eficiente, ¿sí? Todos los tiene pendientes, todos los que ha recibido. Entonces, eso es lo que se refiere a la parte de estadísticas. La parte de consultas dinámicas ya las habíamos visto muy rápido, pero no se las había podido explicar. Esta es una consulta que tiene múltiples valores de selección, múltiples rangos, datos por los cuales pueden buscar por asunto, pueden buscar por si contiene anexos, por un tema en específico. Recuerdan que habíamos dado un tema. No sé si le que todos los que sea PRODECON, por ejemplo, no sé si le doy a consultar y va a decir todos estos son PRODECON. Si yo le digo, a ver, dame los documentos cuyo tema sea discriminación, me va a decir estos dos son o están clasificados dentro del tema de discriminación. Puedo ver cuáles están dentro de clasificación racial, por ejemplo, en el subtema me dice ninguno. Eso quiere decir que, vamos a ver si los otros dos están en esta parte. No, quiere decir que nada más los clasificamos por tema. ¿Cómo puedo limpiar estos filtros? Con este botoncito. Yo le digo PRODECON, por ejemplo, los que habíamos visto, aquí está. Puedo decirle cuáles fueron entre tal fecha de asignación, por ejemplo, cuáles fueron recibidos entre el día de ayer, del 13 de agosto del 2019 y también 13 de agosto del 2019, cuáles fueron recibidos en esa fecha. Me dice, todos estos fueron recibidos en esa fecha, ¿sí? Puedo limpiar, puedo decirle quiénes vienen dirigidos para Pedro, me parece que era los, no, vamos a ver, remitente, no recuerdo cómo se llama el remitente, por ejemplo Alfredo. Vamos a suponer que yo les digo, yo me acuerdo que el remitente era Alfredo, le digo quiénes vienen dirigidos para Alfredo, me dirá, todos estos vienen dirigidos hacia Alfredo. Si yo puedo ver quiénes venían dirigidos para la función pública, y consultar, voy a decir, pues estos mismos tres, y así yo puedo estar aquí, puedo especificar quiénes, los recursos financieros, cuáles de los documentos venían dirigidos hacia el departamento de recursos financieros. Me dice el 4 venía dirigido ahí, ¿sí? Puedo limpiar, decir el área que realizó las asignaciones, voy a decir la dirección general, ¿qué asignaciones hizo? Bueno, no hay asignaciones. Esta área, la dirección de servicios generales, se asignaron a esta área estos dos documentos, ¿sí? Vienen muchos los rangos de la fecha de atención, la prioridad, todos estos valores, todos estos filtros son los que podemos utilizar en esta parte de consultas dinámicas. Algo que es importante es que yo puedo darle clic aquí, puedo ver el seguimiento de cada uno de estos, ¿sí? De cada uno de estos. Dice que están asignados a estas áreas, no se le ha dado ningún avance. Recuerdo que creo que el 5, ¿cuál era el que habíamos atendido? Que le habíamos dado un avance, pero no recuerdo cuál es. 3. Pero bueno, aquí podemos ir viendo todo, tampoco tenemos nada. Así que no recuerdo cuál es. Bueno, pero aquí nos da todo el seguimiento de cada documento, cada uno de estos. Hay algo que también vemos aquí, que es esta palomita. Podemos ver la información, el tipo de documento, aquellos que han sido por oficio, la referencia, el número único.
Esta palomita que veíamos de aquí que dice considerar solo documentos registrados y asignación del área a la que pertenece el usuario conectado, esto es porque podemos hacerlo así. Hay documentos que son registrados por el área a la que pertenece el usuario. Si yo le doy aquí, quito esta palomita y dentro de mis rangos de visibilidad puedo ver más de un área, podría yo aquí tener mucho más documentos, ¿no? Sí. Este es, opera ya un poquito más con una variación más de documentos, pero tiene que ver mucho con esa parte que con la parte de la organización. Ahorita les voy a explicar un poquito más sobre la organización del sistema, cómo está organizada gran parte de esto, ¿no? Vamos a terminar de ver las consultas. Tenemos las cifras por área. Esto, si ustedes se dan cuenta, aquí yo puedo ver qué nivel de área y me dice, ok, todos estos me dice, ha recibido 2, ha atendido 1, tiene pendientes 1, ha recibido 3, de conocimiento 1, pendientes todos estos, y aquí tiene el nivel de las áreas. Me dice que si quiero agrupar, debe decir que el área 1 y le digo que quiero agruparlo. Y me dice todo está, ha recibido todos estos. Puedo ver aquí también algunos parámetros de la consulta. Aquí a 30, por ejemplo. Y le voy a decir que la 2, la 1. Viene aquí algunos valores. Ok, no tenemos problema con esto. Ok, puedo darle aquí que consulte. Vamos a ver. Le voy a decir que los agrupe. Sí. Hay algunos, estos niveles de las áreas. Recordemos que cada una de esas áreas tiene diferentes niveles. Más adelante ahorita vamos a ver a qué se refiere en específico con eso de niveles. Bueno, ahora pendientes de las áreas subordinadas. ¿A qué se refiere esto? Si yo como usuario pertenezco a un área, por naturaleza, tengo la capacidad de visualizar todos los documentos de aquellas áreas que son mis subordinadas. Entonces, si yo con esta pantalla puedo ver algunos documentos que cómo se hayan manejado o cómo los hayan manejado, si están atendidos, si no están atendidos, de todas mis áreas subordinadas. Es decir, yo como jefe o titular de una cierta área de nivel mayor puedo revisar a todas mis áreas hijas cómo van, cómo están, si están atendiendo, si no están atendiendo sus documentos, si tienen muchos pendientes, si no tienen pendientes, etcétera. Puedo consultar de acuerdo a mi alcance. La parte de reportes, les comentaba yo que utilizamos un formato de volantes con el cual podemos, se supone que tenemos este formato para que se pueda entregar los documentos para atención y nos puedan firmar como acuse. Recuerdan que decíamos que aquí al calce podíamos establecer el nombre de una persona responsable del área de gestión. Aquí está. Si nosotros establecemos dentro de los catálogos el nombre del titular del área de gestión, va a salir aquí su nombre de esa persona para que pueda firmar este volante y con este puedan ir a entregar los documentos para atención. Eso es lo que se refiere a los volantes. Tenemos reportes que son de todos los pendientes por área, los que vimos, la pantalla que vimos, también aquí están todos los reportes. Podemos decir cuáles hay pendientes desde el 1 de agosto. Dice que no hay documentos para las áreas provenientes de, es que no tenemos aquí tantos documentos, por eso. Ok, aquí sí ya tenemos uno, ahí está. Nos dice este es un documento pendiente, cómo está, qué tiene, las instrucciones, los días de atraso, todo esto viene en el reporte. ¿Sí? Cada uno de estos, todos estos son reportes de recepción de documentos a nivel mayor,
registrados a una fecha, asignaciones por área. Vamos a ver, por ejemplo, asignados a la Departamento de Recursos Financieros, por ejemplo. Vamos a decirle que del 1 de agosto al 14 nos dice todos estos documentos fueron asignados al Departamento de Recursos Financieros. Aquí está. De qué hablan, los principales datos. ¿Sí? Fueron 3 documentos asignados, las fechas en las que fueron asignados. ¿Sí? Todo esto tiene que ver. Tenemos cruces de información. Aquí nos dice que podemos consultar nuestra área de mayor nivel, los documentos que vienen, etcétera. Diferentes cruces en reportes. Ok, dentro tenemos 2 procesos especiales. Uno que es el cambio de contraseña. ¿Por qué? Porque ni siquiera el administrador de la base de datos tiene la capacidad de poder ver la contraseña de un usuario. Por ejemplo, voy a mostrarles una pantalla aquí de la base de datos. Si yo voy aquí y veo los usuarios, quiero que vean cómo es que se guarda la información de tal manera que ni el mismo administrador de la base de datos puede ver esa información, porque las contraseñas están guardadas en un formato especial cuyo algoritmo de encriptación es propio, es personal de nuestra empresa. Entonces aquí no podemos ver cuál es la contraseña de ningún usuario. Lo que tendríamos que hacer sería cambiar la contraseña, pero no podemos saber cuál fue su última contraseña. Ok, tenemos esta parte de traspaso de pendientes. Esta parte es funcional cuando una área, cierta área de nuestra empresa, deja de funcionar y se crea un área nueva. Automáticamente con este proceso podemos traspasar todos los documentos pendientes del área que va a desaparecer hacia la nueva área para que ella les siga dando seguimientos y los pueda atender. Esto es, de hecho, aquí están las opciones, que es por documento el traspaso o por área, y unas notas importantes de lo que hay que considerar, ¿sí? Entonces, eso también lo tenemos. Bueno, vamos a ver aquí algo que es muy importante, que es esta parte que les decía que si lo veíamos al inicio los podía aburrir. Nuestro sistema funciona en orden jerárquico, tiene la capacidad de que cada usuario podemos configurarle a qué tiene permisos. Si tiene permisos a esta pantalla, tiene permisos a estos botones, qué botones le van a aparecer habilitados. Puede estar dando nada más modificaciones a los documentos sin poder agregar documentos, sin poder recibir. Cada una de estas pantallas tiene sus botones, por ejemplo esto, y cada usuario podemos configurarlo para que pueda o no tener permisos a esos botones. Todo eso lo hacemos a través de todos estos catálogos. Aquí establecemos toda la administración de nuestro sistema. Tenemos una parte de seguridad donde, como les comentaba, está el catálogo de áreas. Nosotros nos vamos a dar cuenta que estas áreas son las que existen en nuestra organización, están basadas en una estructura organizacional jerárquica donde, como podemos ver aquí, la dirección general no tiene un área superior, es decir, ella es nuestra rama principal, nuestra raíz de nuestro árbol jerárquico. La dirección financiera, ¿sí?, depende de la dirección general. La dirección de finanzas depende de la dirección financiera, y así se va creando un árbol jerárquico con el cual se controla muchos de los permisos, de los alcances de visualización del sistema. Vamos a ver aquí algunas otras cosas. Los grupos, nosotros podemos agrupar nuestras áreas hacia, ahora sí que valga la redundancia, hacia un grupo, hacia un identificador que nosotros tengamos, que podemos aquí definir. Vamos a ver nosotros más adelante esto en la siguiente opción, que es grupo área. Si nosotros podemos darnos cuenta aquí, tenemos en nuestro sistema 4 acciones principales que se pueden realizar sobre los documentos. Una es la visibilidad,
poder visualizar los documentos, poder asignar, es decir, enviar los documentos para atención hacia diversas áreas. Otra cosa que podemos hacer es darle avances a los documentos de ciertas áreas, realizar descargos, es decir, atender los documentos, marcarlos ya como atendidos, dar descargarlos ya, que dejen de estar pendientes de ciertas áreas de acuerdo a esta agrupación. Por ejemplo, el grupo de dirección general tiene la capacidad de visualizar sobre todas estas áreas, ¿sí? Sobre el departamento de finanzas, ¿sí? Podemos ver la asignación, también tiene permisos de asignar. Si aquí alguno faltara, nos daríamos cuenta. Por ejemplo, la dirección financiera, ella únicamente puede tener visibilidad, vamos a ver, sobre su propia dirección, su subdirección de finanzas, su departamento de finanzas y el departamento de recursos financieros, pero no puede ver ningún documento ni realizar ninguna cosa sobre los documentos que haya generado la dirección general. Entonces, así es como opera esta parte de la agrupación y las áreas. Vamos a ver aquí la parte de los roles. También tenemos roles. Estos roles se refieren a las acciones que tiene por default definidas este rol dentro de todas estas opciones del sistema. Un rol, por ejemplo, el rol de administrador del sistema, tiene todas las opciones habilitadas. Cuando un usuario tiene el rol de administrador, automáticamente el sistema le registra que es capaz de hacer o tener todas estas opciones habilitadas y realizar cualquier cosa dentro del sistema, ¿sí? Si nosotros tenemos que un usuario tiene el rol de consulta, generalmente el rol de consulta solamente tiene permiso a estas opciones del menú, las demás le aparecerían todas apagadas, ¿sí? A eso es a lo que se refieren los roles. La parte de usuarios, aquí como les enseñaba, vemos todos los usuarios, aquí vemos sus datos, su teléfono, a qué área pertenecen. Lo que les comentaba hace ratito, un usuario pertenece a un área, pertenece a un grupo y además tiene un rol. Como el usuario pertenece a esta área, tiene la capacidad de poder visualizar todos los documentos de el área a la que pertenece por naturaleza, pero también podría tener permisos de visualizar documentos de otras áreas si así se le indica aquí en el sistema dentro de la administración, pero por naturaleza solo puede ver aquellos documentos del área a la que pertenece. Como también está asignado a un grupo, él puede realizar asignaciones, realizar descargos sobre documentos de aquellas áreas a las que tiene permiso el grupo al que pertenece el usuario, ¿sí? Es decir, son varias matrices. Con esto lo podemos ver muy a detalle más en otra ocasión que tengan ustedes el tiempo y la disponibilidad. El rol, ya les comentaba que tiene un rol, con eso se refiere a qué permisos tiene habilitado de todas estas opciones del menú, de las opciones de las pantallas, las opciones de los botones. A eso es a lo que se refiere esa parte. La parte propiamente de gestión, que ya vimos algunos, la mayoría de todas de manera natural cuando fuimos dando el seguimiento, nuestros catálogos de instrucciones, los catálogos de los tipos de documento que maneja el sistema, que nosotros podemos registrar los que queramos, las prioridades que tiene el sistema para cuando los asignamos hacia un área para que le den atención. Podemos ver también los destinatarios, es decir, todas las áreas a las cuales nosotros les vamos a enviar documentación. Esos son los destinatarios. Vamos a decirle quiénes son los titulares de ese destinatario. Está como titular de un área. Aquí es donde establecemos esa relación, donde le decimos que el departamento de finanzas, el titular es la contadora Elvia Mora, y aquí
como lo vimos hace rato. Hay temas, hay subtemas, donde les decía el responsable de gestión que el valor que pongamos aquí va a aparecer al calce en el formato de volante, etcétera. Entonces todo eso es lo que consta. El sistema lleva una bitácora de todo lo que sucede de manera natural, todo lo que se realiza, todo lo que realiza cualquier usuario de movimientos sobre los documentos, ya sea asignaciones, modificaciones a algún campo, todo eso se lleva en una bitácora de registro siempre, siempre. No, a eso sí no es configurable, no le podemos decir no queremos que lleves la bitácora, o si la llevas, no, siempre lleva una bitácora de tal forma que sabe qué hizo, quién hizo qué y en qué momento y a qué le realizó las operaciones o las actividades. Eso es gran parte de las características. Si ustedes tienen alguna duda, pues después pueden consultar y podemos venir a detalle a ver sus dudas, y si ustedes nos permiten podemos darles muchos ejemplos ya con información que tenga ya cierta relación con sus procesos de trabajo, ¿no? Esperamos que les funcione y estamos a sus órdenes. Gracias.